Por favor, vamos ingresando a nuestras aulas virtuales. Y ahí tienen un pequeño control de lectura. Entonces, en el aula virtual tienen un control de lectura, porfa, para que sigan resolviendo. Y porfa, como es el control, enciendan sus camaritas, porfa. Gracias, Javier, Wendy, Michael también. Eso, vayan encendiendo sus camaritas e ingresen al control de lectura.
Vamos terminando, muchachos. Bueno, eh, el cuestionario sigue abierto, ¿no? Sigue abierto el cuestionario para hasta, creo que le puse 2:20, me parece que le puse que se cierre. Entonces, pero tu evaluación solamente dura 6 minutos. Para 5 preguntas creo que está bien. Y he hecho el control de temas que ya vimos. Sí, entonces esos dos temas son cosillas que ya vimos, entonces espero les haya ido bien y pues hayan recordado algunas cosas. Sí, tengo que la gran mayoría está tres preguntas bien contestadas, está la mayoría del grupo. Bueno, a ver, lo que vamos a hacer la clase de hoy es, vamos a trabajar los ejercicios propuestos. Les había mandado un mensaje el viernes para que se echen una lecturita de los ejercicios resueltos, ¿sí? O sea, no tenían que hacer nada, vaya, solamente tenían que echarse una lectura y entender lo que dice los ejercicios resueltos. Ah, entonces, en base a eso, vamos a ver los ejercicios propuestos. Entonces, ya saben cómo es la forma, ¿no? Vemos un ejercicio, les doy un tiempito para que lo resuelvan y después de eso, pues hacemos la corrección de cómo sería de hacer el ejercicio, ¿sí? Y así vamos avanzando. Entonces, en sus aulas virtuales, a ver, les voy a compartir. En sus aulas virtuales tienen en la parte de introducción a la teoría de conjuntos, tienen esto, ¿no? Tienen los ejercicios resueltos, les había mandado a que se echen una lecturita, y los ejercicios propuestos. Ejercicio propuesto parte 1, ejercicios propuestos parte 2. Vamos a empezar con el parte 1, ¿sí? Entonces empezamos con el parte 1, pero vamos haciendo los impares, ¿sí? Entonces los impares son los que vamos a ir revisando, y una vez que hemos terminado los impares de la parte 1, continuamos con los impares de la parte 2, ¿ya? Antes de que me olvide mencionarles,
He subido el último documento de conjuntos. En este documento ya está toda la parte de conjuntos, inclusive lo que vamos a ir a ver mañana, que sería la página, desde la página 39. ¿Sí? Entonces, igual, realizar una lectura, por favor, desde la página 39 hasta el final. ¿Sí? Hay algunos ejemplos. Les aclaro algunas cosas. Estos ejemplos, tal vez varios de ellos sean muy complicados de entenderlos. Y es por eso que mañana vamos a llegar a un acuerdo acerca de cómo vamos a trabajar esta parte de conjuntos. Pero sí me interesaría de que pues en lo posible vayan viendo los ejercicios, vayan viendo los conceptos que se presentan ahí y los estudien y pues en clase los reforzamos. Entonces eso, muchachos. Vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, por favor, si es que pueden descargarse el documento, descárguense, o si le pueden visualizar ahí mismo en el navegador, bien lo pueden hacer. Yo voy a compartirles mi pantalla para que puedan ver los ejercicios, ¿sí? Entonces empezamos con lista de ejercicios propuestos, la primera parte. Y hacemos los impares, ¿sí? Como es trabajito que hacemos en casa, por favor, encendemos nuestras camaritas y a trabajar. Ya saben, cualquier pregunta que tengan con confianza, háganla, ¿sí? No se queden con esa duda. Si tienen preguntas, háganlas. El que no pregunta, no aprende. Bien, vamos a trabajar. Eso. Ya veo que van prendiendo sus camaritas. Dime, Javier. Profe, Mande, mande. respecto a al primer ejercicio, no es una proposición porque el símbolo, el signo, sí, es el signo de que se llama de disyunción, no es parte de la teoría de conjuntos. No, sí es parte de la teoría Así de es. conjuntos. Claro. A ver, ¿Reemplazaría al de la unión o no, no, no. no? Es que aquí hay un problema. A ver, que las proposiciones en las teorías de conjuntos, bueno, en la teoría de conjuntos, vienen dados así, ¿sí? Eso es como si como si en términos de química habláramos del átomo, vaya, ¿ya? O sea, de lo más elemental. X pertenece o sea, una clase pertenece a otra clase, ¿sí? Pero si ustedes ven esto de aquí, o sea, no tiene nada que ver. Porque Q es una clase, P es una clase, X es una clase, Q es una clase. Pero yo no puedo hacer la disyunción entre una clase y otra clase. Yo no hago la disyunción entre clases. Yo lo que hago es la unión. Pero ¿cómo sería la unión? Sería un X que pertenece a Q o
un X que pertenece a P. Si esto estuviese aquí, ahí sí sería una proposición, ¿sí? Pero no está. Entonces no es una proposición. ¿Por qué? Porque no cumple con la sintaxis de la teoría de conjuntos que habíamos establecido. ¿Estamos? Entonces no es una proposición. Miren, aquí tengo las respuestas. Aquí tengo las soluciones. Miren, respuesta, no, porque no puede obtenerse por la regla 3 de la definición de proposición de la teoría de conjuntos. En particular, Q y P son clases, no proposiciones. ¿Sí? Y pues no puede hacer la conectiva de la disyunción, ¿sí? Solamente entre proposiciones puede hacer. Pero Q y P son clases en la teoría de conjuntos, ¿ya? En consecuencia, este signo que está aquí no es una proposición, porque Q y P son clases, ¿ya? Tal vez, si es que yo digo que Q y P, estas Q y P cursivas, ¿no? Que representaban proposiciones, ahí tal vez sí, pero en este caso no, ¿sí? Estamos, Javier. Profe, yo lo que le estaba diciendo era exactamente eso, sino que no está bien fundamentado. O sea, yo le dije de otra forma que estaba mal, pero muchas gracias por aclararme. O sea, yo se Ya, lo estaba diciendo, o sea, le dije que, que se llama que Q, disyuntiva de P, no es una proposición de la teoría de conjuntos. Sí, eso le dije. ya, pero tienes que expresarte Ajá, mejor entonces, perdón, ¿ya? profe. No Ya, está muchas bien, gracias, profe. estamos aprendiendo. Ahorita te perdono todo, en la prueba ya no. Ya, vamos avanzando, vamos a la número 3. ¿Qué piensan de la 3? ¿Será verdadera o no será verdadera la proposición 3? ¿Qué piensan? A ver, vamos viendo. A ver, Ramiro, Buenas tardes, ingeniero. Disculpe, ¿podríamos utilizar una tabla de verdad para realizar la número 3? podrías, pero no es necesario. O también le puedo desarrollar para ver si me da verdadera. Podrías también, pero no es necesario. Porque Ya. lo que yo quiero que veas tú aquí es que veas la forma.
¿sí? Observa la forma que tiene. Ah, ya, sí, sí, es verdadera, entonces. Ya. ¿Por qué? Por la, como de Morgan, la distribución sería. A ver, ya, la parte de Morgan está bien, pero ¿cómo se llama eso? Es la disyunción sería. Mira, Es mira quién equivalente a está la. aquí. Mira quién está aquí. Y mira quién está acá. Pasa de la negación de la conjunción. Exacto. Ley de Eh, Morgan para la negación de ah, la conjunción. de la conjunción y me da, entonces sería verdadero. ¿Sí? ¿Sí ves? ¿Sí? Sí, sí, ya le Ya, vi ahí. Ya, gracias, chévere. Miguel. ¿Sí? Entonces, no, o sea, y eso para todos, ¿no? O sea, no hay que hacer cosas de más. Por eso yo he insistido tanto en la forma, que vean la forma que tiene, ¿sí? Esto es la negación de una conjunción, sí, solo sí, esta disyunción. Esto es verdadero, ¿sí? Porque tiene la forma de la ley de De Morgan. Vamos acá a ver. Em, Les voy a poner aquí notas de clase de lógica. Aquí está, miren, ¿sí? De Morgan, negación de la conjunción, ¿sí? La negación de la conjunción entre P y Q es equivalente lógicamente a la disyunción de la negación de P y la negación de Q. ¿Estamos? Entonces eso es justamente lo que tenemos aquí. Aquí, ¿ya? Entonces, ¿por qué es verdadera? Vamos a ver la explicación. 3. Si es una proposición verdadera, pues tiene la forma de la tautología, ley de Morgan de la negación de la conjunción, ¿ya? Entonces, ¿quién toma el lugar de P? A pertenece a X. ¿Quién toma el lugar de Q? B pertenece a Y. Ya no necesito hacer más, solo ver la forma. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, avancemos con la número 5. Número 5. ¿Qué piensan de la 5? ¿Verdadera o falsa la 5? Es verdadera, ¿Es verdadera? Sí, ¿por qué? porque cumple con la tautología de modus ponens. Tiene la forma del modus ponens. Sí, correcto. Eh, entonces, si recordamos, modus ponens, les voy a poner por acá. Modus, 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 modus. Modus ponens, P implica Q y P son verdaderas, concluyo Q.
Misma cosa tengo acá. ¿Sí? U pertenece a implica U pertenece a B y U pertenece a, concluyo U pertenece a B. Esto es verdadero. Motivo. Tiene la forma de modus ponens. ¿Sí? Gracias, Ayelen. Vamos con la número 7. ¿Es válida la equivalencia? Aquí tendremos que hacer algunas cosillas para ver si es que es válido o no es válido esta equivalencia. ¿Qué piensan de la número 7? ¿Es válida o no es válida? Sí, es válida. ¿Por qué? Primero, por ley de De Morgan, podemos decir que la negación de todo eso es lógicamente equivalente a que X no pertenece a A o X pertenece a B. Después, por la definición de la negación de la implicación, podemos definir que de eso decimos que X pertenece a A
implica a que X pertenece a B. Y por último, por transitiva, tenemos la proposición que está ahí, entonces es válido. Súper. No pude haberlo dicho mejor. ¿Sí? Entonces, hay formas y formas para hacerle, ¿no? O sea, yo quiero demostrar que eso es equivalente lógicamente. Entonces, lo que nos dijo nuestra compañera, pudimos haber hecho así, o pudimos haberlo hecho tal vez un poco más detallado, ¿sí? Mire, yo le voy a hacer de esta manera. Tengo primero de Morgan, ¿no es cierto? Entonces nos quedaría. Voy a hacer todos los pasos para que le vean. Negación de que X pertenece a o la negación de que X o la negación de X no pertenece a B. ¿Sí? ¿Esto por qué? De Morgan, negación de la conjunción. ¿Ya? Luego, ¿qué podría hacer? A ver, aquí podría hacer algunas cosas. Esto es equivalente lógicamente a que X pertenece a B. ¿Sí? Razón, doble negación. Luego podría sustituir aquí. ¿Sí? Entonces me quedaría X pertenece a B. Aquí. ¿Sí? Sustitución. Sustitución. Axioma de sustitución, ¿no? Axioma de sustitución. Bien. Luego, yo puedo decir que esto es equivalente lógicamente a lo que tengo acá. Transitividad. ¿Ya? Finalmente, puedo tomar esto que está aquí. Y por la equivalencia lógica de disyunción e implicación, yo puedo decir que X pertenece a implica que X pertenece a B. ¿Sí? Razón, equivalencia lógica, disyunción, implicación. Finalmente, esta proposición es equivalente lógicamente a esta proposición. Otra vez, transitividad. ¿Estamos? Y hemos comprobado lo que queríamos, ¿no? ¿Sí? Que mi equivalencia lógica es válida. ¿Sí? Bien, muchachos. ¿Tienen alguna preguntita? ¿Alguna preguntita? Si no, pues podemos seguir avanzando, ¿no? Avancemos a la número 9. Número 9.
A ver, muchachos y muchachas. Eh, número 9. ¿Qué piensan de la número 9? ¿O qué le pusieron en la número 9? A ver, aquí tenemos una manita que siempre está levantada. Javier, Profe, mande, dice mande. yo le puse para la negación para toda clase A, se tiene que A pertenece a X, entonces A no pertenece a Y. La negación sería, existe una clase A, tal que se tiene la negación de esa proposición, ¿Ya? pero como esta proposición es lógicamente equivalente, o sea, es la negación de la implicación, entonces sería ¿Ya? equivalentemente, ¿cómo se llama? Equivalente a la conjunción de que A pertenece a X y la negación de que A pertenece a Y o es A no pertenece a Y. Ah, O sea, no, dentro de esa... la negación de que A no pertenece a Y. Ah, ya, eso es que me confundo, por ejemplo, estaba viendo los ejemplos y a veces aparecía, digamos, que le toman en cuenta como que pertenece, o sea, no le toman en cuenta que no pertenece. Perdón, profe, pero eso nomás me Es que, faltó. Ya. ya, Javier, es que debes tener en cuenta de que tu proposición es A no pertenece a Y, ¿sí? Esa es tu Ujú. proposición. Ya, Entonces, a pero... ver, les voy a mostrar, ¿sí? Miren, para toda clase A se tiene que A pertenece a X, entonces A no pertenece a Y. Entonces, como bien decía Javier, ¿qué tengo? Sería la negación. ¿Existe alguna clase A tal que la negación de la implicación? Pero yo conozco la negación de la implicación. La negación de la implicación es que A pertenece a X y A pertenece a Y. ¿Por qué? Porque yo tendría la proposición A pertenece a X y tendría la negación de que A no pertenece a Y. Entonces tendría la negación de que A pertenece a Y. Por eso me queda esto. ¿Ya? Entonces aquí es donde te confundiste, Javier. Estamos, tu proposición Solo, es solo esta. me, fa- Ajá. sí, solo me faltó eso, profe, es que no sabía si ponerle que A no pertenece a Y o sí, o si no al revés. O sea, completamente, perdón nomás, pero ya... No, tranquilo. Y le cerramos, ¿no? Miren, fíjense que A pertenece a X y A pertenece a Y. Yo puedo ver que esta es la definición de intersección, ¿sí? Si aumentamos lo último que vimos. Y cerraría así mi ejercicio. Entonces, la negación solicitada es, ¿existe alguna clase A tal que A pertenece a la intersección de X y Y? ¿Sí? Entonces podría cerrarle así. O bien dejarle A pertenece a X y A pertenece a Y. Pero ya aumentamos lo que sabemos, ¿no? Esto que está aquí es equivalente lógicamente a que A pertenece a la intersección de X y de Y. ¿Estamos? Bueno, este no le paren bola, es de otro ejercicio. ¿Sí? ¿Alguna preguntita, muchachos? Muchachos y muchachas. ¿Preguntas? Bueno, vamos, sigamos avanzando. Vamos ahora, a ver, era el 9 este. Vamos con la 11. Igual la 11 tienen que trabajarle un poquito más. La 11 es muy parecida a la 7, ¿sí? Entonces vamos trabajando la 11 y si acaban la 11 pueden verle a la 13, ¿sí?
A ver, muchachos, ¿qué piensan? ¿Es válida o no es válida? ¿Vale o no vale? ¿Será válida o no será válida? Estamos en la 11, ¿no? No, nadie. Nadie se arriesga. A ver, Sami. Sami, ¿me escuchas? Sí, sí, me escucho. Ya, a ver, cuéntanos, Sami. No sé si estará bien, pero yo primero lo hice por doble implicación y luego por negativa de implicación. A ver, doble implicación, implicación y luego Negativa de la implicación. no hay negativa de la implicación. Hay negación de la implicación. Eso es. Me Ya, confundí. Lo siento. ya, no, está bien. No lo vuelvas a hacer, pero. Ya. Luego, negación de la implicación y después, ya estamos. O sea, es que ahí me quedé porque ya no había todo. Ah, bueno, sí, ibas bien. Ibas bien. Voy a hacerle aquí voy a hacerle aquí en mi pizarra. A ver, espérenme un cachito. Eh, le copio la proposición. A ver, la negación. Sí, de que pertenece. Equivalente lógicamente. Z pertenece a Z. No, o Z pertenece a B. Z pertenece a B. Z no pertenece a A. Ahí estamos. A ver. Bien. Esto es lo que se les está presentando, ¿ya? Entonces, ¿cómo le haríamos? Ah, pues, por lo que sabemos de la lógica, ¿sí? Yo puedo decir que eh, Z pertenece a A, sí, solo si Z pertenece a B, es lógicamente equivalente a la conjunción de las implicaciones entre ellas. Entonces, recuerda esta equivalencia, ¿no? ¿Dónde está? Aquí, la doble implicación e implicación, ¿ya? Y también recuerda que la negación
conserva la equivalencia lógica, ¿sí? O sea, si P es equivalente lógicamente a Q, la negación de P es lógicamente equivalente a la negación de Q. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos la negación de que Z pertenece a A. Entonces, Z pertenece a B. Voy a copiar todo esto. Y Z pertenece a B. Entonces, Z pertenece a A. Ahí está. ¿Sí? Esto, razón. Ah, pues, es la doble implicación. Ah, esa es la razón. Si recuerden que siempre debemos poner las razones. Bien. Luego, voy a tomar esto. Y me doy cuenta de que tengo una negación de una conjunción, entonces puedo aplicar Morgan. Entonces, ley de Morgan me quedaría la negación de que Z pertenece a A, entonces Z pertenece a B. Inge, no sé si solo soy yo, pero no se está viendo la pantalla. No me digas. A ver, el resto sí puede ver. Sí, Sí, sí. Sí. Entonces, si eres solo tú, Ayelen. A ver, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Voy a dejar de compartir Ya, y voy a ya, compartir gracias. otra vez. A ver, ¿sabes qué es, mija? Dale clic en equipos. Sí, y es como que se te sale otra vez y otra vez entra a la reunión. Ya, ya. O sea, no te salgas no cuelgues, sino solamente hazle que el Teams haga otra cosa. No sé si ya puedes ver ahí. A ver. No, no puedo ver todavía. No, el resto sí puede ver lo que estoy Ahí ya me compartiendo. apareció. Allá. No, Ya, ahí se buenas. fue otra vez. Solo volvió No, un es que yo ratito dejé y se de, fue otra vez. yo dejé de compartir. Ah, ya. Ya, ahí. Ahí puedes ver. Em, Tan, 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 tan. ¿Sí? no, todavía no. A veces Ya, ahí luego, sí, ya. allá, buenas. A veces o bien es el Teams, o bien es la velocidad del Internet. Una de dos. Sí, a mí también sí me ha pasado que a veces se tarda en aparecer. Ya. Buenas. ¿Alguien más tiene Ya, problemas? gracias. Ya, mija. ¿Alguien más tiene problemas en la visualización? Bueno, sigámosle entonces. A ver, entonces tenía la negación de esto o la negación de esto. ¿Sí? Entonces aquí Z pertenece a B, Z pertenece a A. Ahí estamos. Bien, razón. Esta es la ley de Morgan. Ley de Morgan de la negación de la conjunción. Conjunción. Vientos. Entonces, por la transitividad, pues yo puedo decir que esto es equivalente, lógicamente, a lo que acabo de obtener. Vamos a ponerle ahí. Transitividad, recuerde. Transitividad de la transitividad de la equivalencia lógica. Bien. Pero yo también conozco a las negaciones de las implicaciones. ¿Sí? O sea, sé que la negación de una implicación de este estilo, vamos a ponerle aquí, pero esto es lógicamente equivalente
que Z pertenece a A y Z pertenece a B. Y algo parecido pasa con la otra, ¿no? Con la segunda. Entonces aquí le voy a poner I. Entonces me quedaría Z pertenece a B. Entonces Z pertenece a A. Z pertenece a B. A ver, no, miento, aquí estoy mal. Aquí es no pertenece. No pertenece a B. Y aquí Z no pertenece a A. Opa, ahí. Ya, ahí estamos. Luego sustituyo. Sustituyendo. Tenemos. Entonces me quedaría que esta proposición que está aquí. Hacia acá. Y en vez de la primera tendría esto. Y en vez, bueno, voy a ponerle paréntesis para que no se me mezcle todo. Y la otra, igual sustituyo. Z pertenece a B y Z no pertenece a A. Y ahí. ¿Sí? Y precisamente a eso era lo que quería llegar, ¿no? Si ves en la parte de acá arriba, le voy a poner en rojo. Entonces hemos llegado a lo que queríamos. ¿Estamos? Entonces, mira, he utilizado la mayoría de cosas que hemos estado viendo, ¿no? ¿Sí? Transitividades, equivalencias lógicas, sustituciones, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta de este ejercicio, muchachos? Chicos y chicas. Bien. El número 13 es un poquito extraño, ¿sí? De entenderlo, pero pues no conlleva una dificultad tan elevada. Por eso quisiera mostrarles el número 13, la resolución aquí descrita. Estos documentos yo les libero después, ¿no? O sea, ustedes pueden tener acceso a estos documentos que los tengo aquí. No sé si ya se dieron cuenta en la lógica. A ver que se cargue. Yo ya les liberé, ¿no? Miren, aquí tengo la tarea resuelta, ¿sí? Aquí tengo los ejercicios propuestos resueltos, ¿sí? Para que ustedes puedan revisarlos. O sea, ya hicimos la gran mayoría, pero si ustedes quieren volver a recordar, o no sé, se les perdió las hojas en donde hicieron, o se les perdió el archivo donde estaban escribiendo, pues siempre tienen ahí este respaldo. Entonces, miren, vamos a ver la número 13. A ver, no, esta es la 12. La 13. A ver, muchachos, quiero ser claro en esta parte de aquí para que luego no haya malos entendidos. Verán, hay dos situaciones en las matemáticas. Cuando nosotros la vemos a profundidad, ¿sí? O sea, trabajamos estrictamente como debería de ser las matemáticas, o nos saltamos algunas cosas, ¿sí? Aceptamos algunas cosas o hacemos caso omiso de otras, porque tal vez en el transcurso de las clases no nos sean tan evidentes o no nos sirvan de mucho, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver ahorita, ¿sí? Y lo que vamos a ver la clase de mañana, de una u otra manera tal vez puede resultar súper confuso o súper pesado o Inge, no entiendo, o qué hice, por qué acepté el cupo, ya. Tal vez todas esas situaciones pueden pasar ahorita, pero no se preocupen, ¿sí? Tenemos que verlas porque forman parte de nuestro pensum, ¿sí? De nuestro sílabo.
a ver, no es que ya después de estas clases vamos a salir expertos en, ¿sí? O sea, hay una carrera que se llama matemáticas, vaya, ¿sí? Una carrera, 5 años, ¿sí? Entonces no pensemos que en este semestre pues vamos a saberlo todo, ¿ya? Vamos a saber cosas, como decir, mínimas, cosas básicas, cosas elementales, que es lo que estamos viendo, ¿ya? Entonces, pues hay algunas situaciones que pues hay que dejarles para los que van a estudiar las carreras de matemáticas, física, ingeniería matemática. ¿Sí? Entonces, en algunas cosas no voy a ahondar demasiado, pero en sus notas de clases las tienen ustedes presentes ahí. ¿Sí? Por ejemplo, lo que van a tener que leer el día de mañana. Hay algunos ejercicios que tal vez sí son súper confusos, pero es necesario que estén ahí porque estamos pasando por esa parte de la materia. ¿Sí? Entonces, yo les exigiré un nivel de conocimiento no tan elevado, pero que sí, pues sepan justificar, ¿no? O sea, que no mezclen las cosas, que sí me digan eh, con propiedad qué equivalencia estoy usando, qué ley de inferencia estoy usando, cuál es la definición de tal cosa. O sea, eso sí deben ustedes manejar y dominar. Pero tal vez una definición formal, escribirla, redactarla sin ninguna equivocación, pues tal vez eso no, porque estamos en este proceso de aprender, ¿ya? Pero las cosas mínimas, eso sí, espero que ustedes respondan y lo hagan bien. Sí, por eso los controles de lectura, ¿no? Ahora, tenemos este ejercicio que está aquí. Voy a compartirles la pantalla. A ver. Miren, dice demostrar el siguiente teorema. Eh, aquí tengo la subclase estricta, A subclase estricta de B, o yo puedo decirle que A está contenido estrictamente en B. Sí, solo sí, fíjate, A, pues aparece un sí, solo sí, entonces debe ser una doble implicación. Si todo conjunto X que pertenece a A también pertenece a B. Ah, pues como dice, si todo conjunto que pertenece a E también pertenece a B, entonces esto es una implicación. Y, esto es una conjunción, existe un conjunto Y que pertenece a B, que no pertenece a A, entonces aparece una negación. Entonces todo eso yo quiero que ustedes tengan la capacidad de poder discernir, de poder entender de qué más o menos te está hablando. Tal vez no todo en conjunto, pero sí poco a poco. Entonces, miren, para demostrar esto, ¿sí? Observemos lo que significa que A esté contenido estrictamente en B. Y entonces, ¿cómo voy a saber qué significa? Pues por la definición de subclase estricta. Entonces, ¿cuál era la definición de subclase estricta? Que A es subclase de B y que A es diferente de B. En otras palabras, todos los conjuntos que están en A deben estar en B, ¿sí? Y existe al menos un conjunto en B que no está en A. Entonces, como existe al menos un conjunto en B que no está en A, por lo tanto, A no es igual a B. ¿Sí? Eso es lo que significa. Luego, miren, luego, por definición de subclase y el ejercicio 2 de esta lista, bueno, por aquí veamos el ejercicio 2 de esta lista, ¿sí? Me dice A pertenece a C y C pertenece a B, sí, solo sí, A pertenece a C, me dice este ejercicio, ¿sí? Dice, en efecto, se puede obtener por la aplicación recursiva de las reglas 1 y 2 de la definición de proposición. ¿Sí? Podemos trabajarle este. Entonces, esto es fácil de verle porque, miren, este es el ejercicio 2, ¿no? Que hace mención acá en nuestro ejercicio que queremos demostrar. ¿Sí? Entonces, miren, vamos con el ejemplo 2 que nos pide. A pertenece a C, entonces C pertenece a B, sí, solo si A pertenece a C. Imagínense que A pertenece a C es verdadero. ¿Ya? Si A pertenece a C es verdadero, a la derecha tengo verdadero. C pertenece a B, pues debería ser una proposición verdadera, ¿no? Para yo poder decir que estos son efectivamente verdades. ¿Ya? Pero vamos avanzando en lo que está acá.
Ya, tenemos que para todo conjunto X y para algún conjunto Y, ¿sí? Les pone letras distintas para no confundirse. Para todo conjunto X y para algún conjunto Y se tiene que, de la primera, X pertenece a A, entonces X pertenece a B, ¿sí? Y de la segunda, como A es distinto de B, sería que respectivamente, a ver, si tú te acuerdas cuando vimos el A igual a B, ¿sí? O sea, la igualdad de conjuntos de clases, trabajábamos con el, con la definición. Voy a, voy a ponerles aquí justamente en donde trabajamos eso. A ver, déjenme. Aquí. Ya, justamente aquí. Pueden ver sus notas de clase de conjuntos, la página 23. ¿Sí? Entonces, si yo trabajo la igualdad, ¿sí? Si yo trabajo la igualdad, entonces, acuérdense que la definición de igualdad le voy a poner ahora acá en esta. Igual. Esta es la definición de igualdad, ¿sí? O sea, dos clases son iguales si se tiene que X pertenece a A, si solo si X pertenece a B para todo conjunto X. Y si yo digo que A es distinto de B, sería la negación. O sea, sería, existe un conjunto X tal que la negación de una doble implicación. ¿Ya? Existe un conjunto X tal que la negación de una doble implicación. Pero la negación de una doble implicación, fíjate que puedo deducir de la negación de una doble implicación. Puedo deducir, a ver, ¿dónde estás? Puedo deducir esto. ¿Sí? Esto yo puedo deducir. La negación de una doble implicación es la conjunción entre la proposición y la negación de la segunda o la conjunción de la segunda y la negación de la primera. ¿Ya? Eso es lo que yo puedo deducir de la negación de una doble implicación. Página 23 de la de conjuntos. Entonces, teniendo eso en la cabeza, aquí, entonces yo puedo decir, mira, que este Y pertenece a A y Y no pertenece a B, o Y pertenece, bueno, aquí está al revés, perdón, aquí sería Y pertenece a B, aquí vamos a corregirle, Y pertenece a B y Y no pertenece a A, ¿ya? ¿Estamos? Sin dormirse. Y Y no pertenece a A. ¿Por qué? Esta es la razón, ¿sí? Esta es la razón, recuerden, aquí está, aquí. Entonces, ya con eso, ¿qué puedo decir? Ahora bien, como todo elemento de A es un elemento de B, ¿sí? O sea, todo elemento que está en A también es elemento de B, la proposición Y pertenece a A y Y no pertenece a B es falsa, ¿sí? Luego, como esta proposición es verdadera, bueno, aquí habría otra vez que corregirle, Y pertenece a B y Y no pertenece a A. Por el axioma de la disyunción, concluimos que necesariamente Y pertenece a A y Y no pertenece a B es verdadera para algún conjunto Y. Y finalmente concluyes, ¿no? Así, significa que para todo conjunto X y algún conjunto Y, se tiene que X pertenece a A, entonces X pertenece a B, y Y pertenece a A y Y no pertenece a B. O sea, en otras palabras, para que A esté contenida estrictamente en B, todos los elementos de A deben estar en B, ¿sí? O sea, todos los elementos de A deben estar en B, y también hay un elemento en A, o en este caso hay un elemento en B que no está
o que no está en A. Tengo A está contenido estrictamente en B, sí, solo si todo conjunto X que pertenece a A también pertenece a B, y existe un conjunto Y que pertenece a B que no pertenece a A. ¿Sí? Esto hay que cambiarle. Y pertenece a B, Y no pertenece a A. Y pertenece a B, Y no pertenece a A. ¿Sí? Es de lo que estábamos hablando. Lo que había que corregirle. ¿Sí? Entonces, como ven, o sea, la demostración de esto conlleva no solamente el conocer los conceptos y los teoremas, sino que conlleva un poco más de, pues saber muchas cosas más. Por eso tuve que ir referenciando a este documento y también referenciando este documento que les presento yo todos los días, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que te voy a pedir? Yo no te voy a pedir que hagas todo esto, ¿sí? O sea, que hagas todo esto no te voy a pedir. Pero, por ejemplo, sí te voy a pedir cosas básicas. O sea, ¿cuál es la definición de subclase? ¿Qué significa definición de subclase? ¿Qué significa que A sea distinto de B? ¿Ya? O si yo tengo una conjunción, ¿puedo decir que Y pertenece a A y Y no pertenece a B? Si eso es verdadero. ¿Eso cómo se llama? Eliminación de la conjunción. O sea, esas cositas que son como lo básico, vaya. Eso sí te voy a exigir que lo sepas y que lo domines. ¿Ya? Lo otro es algo que pues vamos a ir construyendo, ¿no? Vamos a ir construyendo conforme vayamos avanzando pues en las matemáticas. Entonces luego ya cuando veamos números reales, vas a ver cómo se aplica esto en números reales. Pues porque yo puedo sumar a ambos lados, porque lo que está entre comillas sumando pasa al otro lado al restar, porque puedo multiplicar cruzado, porque extremos con extremos, medios con medios, ¿sí? Porque un número multiplicado por 0 es igual a 0. Todo es porque el 1 es mayor que el 0, ¿sí? Entonces todo eso, poco a poco, pues vamos a irlo construyendo conforme pasemos el tiempo. Pero si no entendemos lo básico, pues nos va a resultar complejo, ¿sí? Entonces, vamos ahora a la lista de ejercicios propuestos número 2, raya 2, ¿sí? Esto está en su aula virtual también, ¿sí? Lo pueden acceder, pero de igual manera yo les voy a dejar aquí mi pantalla compartida, pues para que lo vean. Ejemplos de este estilo, sí lo vimos, ¿sí? Están en sus notas, ¿sí? Están en sus notas de clase y también lo vimos en las clases, ¿sí? Miren, por ejemplo, ¿cómo hicimos el ejemplo 1? La unión entre A y la clase universal es igual a la clase universal. Entonces, ¿cómo elaboramos esto? Entonces, tienen ejemplos ustedes. Lo único que deben hacer es observar esos ejemplos, tener la idea y luego utilizar las definiciones que aparecen en sus ejercicios. O sea, por ejemplo, lo que está acá. La intersección entre A y A es igual a... aparece, a ver, ¿qué aparece? Aparece una igualdad y aparece una intersección. ¿Qué significa la intersección? Pues la intersección entre dos conjuntos es la clase de todos los conjuntos, en donde está en el conjunto está en una clase y también está en la otra, es con la conjunción. ¿Y qué significa iguales? Pues en iguales aparece una doble implicación. Entonces todas esas cositas tienen que ustedes tenerlas ahí siempre en mente. ¿Ya? Entonces, vamos empezando. Igual podemos trabajar los impares, ¿sí? Podríamos trabajar los impares. Échenle cabeza unos 3, 4 minutos a este primero, ¿sí? Y pues luego voy al rescate. A ver, Inge, dime, disculpe, el trazo del anterior ya no lo hacemos, ¿o sí? ¿cuál, mija?
El de los propuestos 2.1, 2 El 13, o sea, el 13 Ajá, ya les expliqué aquí algo, ¿no? El 13 ya les expliqué. sí, Sí, como te digo, aquí había que corregir unas cosas que solo se había copiado y pegado y no se había cambiado lo que correspondía. Sí. Pero ya ahí luego ya, que acabemos esta sección, yo les voy a liberar estos documentos. ya, 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 gracias. ok, está bien. ¿De qué? Eh, Javier, ¿tienes alguna pregunta? Profe, referente al ejercicio anterior, al 11, referente a lo que nos estaba indicando del ejercicio 13, vi que sacó una inferencia, una regla de inferencia de la negación de una doble implicación. Ajá, ¿Podríamos utilizarla en el ejercicio 11? a ver. ¿Está? Sí, Sí, efectivamente. y quedaría lo mismo que está a la derecha, o sea, de la proposición de que Z pertenece a A y Z no pertenece a B, disyunción, Ajá, así, quedaría lo mismo, claro, ¿no? podrías usarles. Ujú, sí, Ya, sería más rápido también. Gracias, profe. claro, ya, o sea, esa podrías ponerle en tu top 20 de equivalencias por usar, ¿no? Sí, podrías usarle esa tranquilamente. O sea, y si te das cuenta, te voy a compartir aquí, y si te das cuenta, o sea, tiene la misma forma que lo que hicimos. La negación de la doble implicación es esto. Ah, mira, no me había dado cuenta que es la misma. Esta le Es la estaba misma. diciendo, profe. Ajá. Sí, gracias, Javier. Buen observador. Sí, buen observador. Sí, podemos usar esa. Em, Jonathan, Jonathan Leonardo. Sí, profe. Ah, ya. Pensé que ya te habías dormido porque veo el techo nomás o no sé qué es eso. Así es. que- Ya, ya está bien. Yo dije, ya se durmió. A ver, veamos la uno. A ver, ¿dónde estás? Mm, mm, mm. Ahí está. A ver, les doy un minutito más para que le sigan pensando.
Existen algunas maneras en cómo poder verificar la validez de esta proposición. Voy a mostrarles una de ellas. No significa que otras no estén bien, pero les digo porque pueden encontrar tal vez en bibliografía o en recursos de los semestres anteriores. Entonces miren, por ejemplo, le hicimos así. Dice, demuestre que la intersección de A y A es igual a, que eso es verdadero. Ahora, mira, yo voy a partir de algo que sé que es verdadero, ¿sí? O sea, yo voy a partir de esta proposición. De esta. ¿Ya? Estoy con el mouse, ¿no? Por eso a veces salen los cuadros chuecos y los subrayados medios chuecos. Pero hago mi esfuerzo, muchachos, ¿sí? El rayar con el mouse es medio complicado. A ver, entonces, yo parto de esta proposición porque sé que es verdadera, ¿ya? Y como es siempre verdadera, pues es una tautología. Ahora, ¿por qué yo sé eso? A ver, sabemos eso porque, imaginémonos, bueno, supongamos que X pertenece a A es verdadero, ¿ya? Si X pertenece a A es verdadero, pues esta proposición será verdadera y esta proposición también será verdadera. Luego la conjunción entre las dos será verdadera por el axioma de la conjunción. Y como esta proposición de la izquierda es verdadera y de la derecha es verdadera, toda la proposición en mi cajita azul será verdadera por el axioma de la doble implicación. ¿Ya? Entonces mira, primera cosa. Ahora, supongamos que X pertenece a A es falsa, ¿sí? Si X pertenece a A es falsa, pues esta proposición es falsa, esta de que está aquí también es falsa, ¿sí? Luego esta conjunción entre las dos será falsa. ¿Ya? Axioma de la conjunción. Pero como la proposición de la izquierda es falsa y la derecha también es falsa, toda mi proposición será verdadera, porque la doble implicación nos dice que si es que tienes el mismo valor de verdad, entonces la proposición es verdad. ¿Sí? O sea, mira, vayámonos por donde vayamos, pues la proposición va a ser siempre verdadera. ¿Ya? Entonces luego dice, luego, por la definición de intersección, es verdadera la proposición. Aquí está esta proposición que cumple con la definición de intersección. X pertenece a y X pertenece a es equivalente lógicamente a que X pertenece a la intersección de A y A. ¿Ya? Entonces mira, de aquí fácilmente puedo deducir esto. ¿Estamos? O sea, X pertenece a A. Vamos acá. Lo voy a escribir aquí para que esté más claro. Si yo digo que X pertenece a y también digo wedge X pertenece a, esto es equivalente lógicamente a que X pertenece a la intersección de A y A. ¿Sí? Eso es lo que sabemos. Vamos ahí en otro color para que vean. ¿Ya? Definición de intersección. Vimos la última clase. Bueno, no, la penúltima clase vimos operaciones. ¿Sí? Definición de intersección. Entonces eso estoy usando aquí. Como sé que son lógicamente equivalentes, pues venga, aquí va. Pero si tú te das cuenta, voy a ponerle en... ¿qué color les gusta? Vamos a ponerle en verde. Esto, ¿sí? Es la definición de igualdad para todo conjunto X, ¿sí? O sea, que X pertenezca a la intersección entre A y A, si solo si X pertenece a A, quiere decir que la intersección entre A y A es igual a A, ¿sí? Por la definición de igualdad. Entonces hemos llegado a lo que queríamos, ¿sí? ¿Y partí de dónde? Partí de una tautología que conozco, ¿ya? De una tautología partí. Esa es una de las maneras que yo puedo demostrar.
Otra manera que podría trabajar es la siguiente. ¿Qué nos dice la definición de igualdad? La definición de igualdad nos dice que todo conjunto que, en este caso, todo conjunto que esté en la intersección de A y A estará en A, y todo conjunto que esté en A estará en la intersección entre A y A. ¿Sí? Entonces lo que yo voy a hacer es voy a trabajar con un conjunto que esté en la intersección entre A y A y llegar a que ese conjunto está en A. ¿Sí? Entonces podría ser esto, mira. Digamos que X, no sé por qué está saliendo de ese color. A ver, digamos que X pertenece a la intersección de A y A. ¿Sí? ¿Qué significa que X pertenece a esto? Ah, pues esto es equivalente a que X pertenece a lo que habíamos visto hace un ratito. Y X pertenece a. Ah, no es A, es X. ¿Ya? Ahora bien, si yo digo X pertenece a y X pertenece a, esto es equivalente lógicamente a que X pertenece a. ¿Ya? ¿Por qué? Por lo que ya vimos al comienzo. Si X pertenece a es verdadero, lo de la izquierda es verdadero. Y si es falso, también será falso, por tanto es una equivalencia lógica. Luego, por transitiva de la equivalencia lógica, ¿qué podría ser? Esto. Tenga y acá. ¿Sí? Decir que X pertenece a la intersección de A y A es lógicamente equivalente a que X pertenece a. ¿Sí? Entonces, hemos demostrado que X pertenece a. Entonces esa sería otra manera, pues, de llegar a la misma situación, ¿no? Bien. Pero yo creo que esta es muy, muy fácil de verla, ¿sí? O sea, parto de esta tautología y ya sigo trabajando. No sé si tienen alguna preguntita. Ayelen, cuéntame. Disculpe, Inge, ¿y eso de ahí sí le podríamos demostrar también por el contrarrecíproco? O sea, negar la proposición y llegar a una proposición contradictoria. Y si esa Ya, proposición queda como falsa, la primera es verdadera. ya. Sí, bueno, esa es la reducción al absurdo, ¿no? Eso Ajá. es. El método de reducción al absurdo. Sí podrías hacer es suponer que la intersección entre A y A no es igual a A, ¿sí? Entonces, por lo tanto, debe existir un conjunto, ¿sí? Lo que vimos hace un ratito en el ejercicio anterior. Entonces, es que llegas a una contradicción. Entonces, lo que tú supusiste no está bien, es falso. Tu proposición original debe ser verdadera. Sí, podrías hacerle así también, Ayala. Ah, ya. Gracias, Inge. Bueno, a ver. eh, Ya para cerrar la clase de hoy, sí, ya cerremos con este ejercicio. Miren el número 3, ¿sí? A ver, ah, no estoy compartiendo. A veces me olvido de compartir. No es que sea tacaño, pero pues me olvido de compartir, muchachos. Ya, ahí está. Eh, Miren, este ejercicio es algo que como cátedra nosotros queremos que ustedes lleguen, ¿sí? Es muy probable que esto esté en una prueba o algo parecido, ¿sí? En una prueba o en un examen. Me refiero a que, como te había dicho, no te voy a decir que hagas toda la deducción, ¿sí? Sino que sepas algunas situaciones que aparecen ahí. Por ejemplo, cada una de estos literales, pues no me dice qué estoy haciendo, ¿sí? No me dice qué hice aquí, no me dice qué es acá.
Entonces, esa va a ser tu misión. Tu misión va a ser, pues aquí uso reducción al absurdo, ¿sí? Aquí uso la ley de Morgan de la negación de la conjunción. Entonces, por eso no es de malo que yo y por eso me gusta que participen, porque cuando participan me puedo dar cuenta si es que están o no están cachando bien los conocimientos, ¿sí? Y cuando les corrijo no es de mala onda, sino es por esto, porque ustedes deben saber referenciar bien, justificar bien. Pues aquí utilicé reducción al absurdo, acá utilicé negación de la implicación, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, este ejercicio, y hay otros más que son muy parecidos a estos. Dice, dadas las clases A y B, tales que A no es igual a B, B no es igual a, ¿qué hablo? A no es igual a vacío, B no es igual a vacío, coma, si la intersección entre A y B es igual a vacío, entonces A no es igual a B. ¿Ya? Obviamente aquí tengo algunas cosas que yo puedo ir analizando. Entonces, mira, tengo aquí una primera, acá una segunda, y todo esto sería una tercera. ¿Sí? Entonces, ¿qué aparece? A distinto de vacío, B distinto de vacío y una implicación. Entonces, eso te pide que analices y que demuestres la implicación. Ahora bien, sabes que A y B son clases. Es lo que sabes. A y B son clases. Pero también te dice que la clase A es distinta del vacío. Pero tú conoces un teorema, ¿sí? Tú conoces de este teorema, mira. Déjame acordarme en dónde está. Me parece que aquí mismo. Aquí. Aquí. Ahí está. Miren este teoremita que dice, dada una clase A, si se tiene que A es distinto del vacío, si solo si existe un conjunto X tal que X pertenece a A. ¿Qué significa que un conjunto sea diferente del vacío? Que tiene un conjunto al cual, que hay un conjunto que pertenece a ese, ¿sí? O sea, significa que A tiene al menos un elemento. Obviamente la misma cosa pasará con B, ¿sí? Y aquí me dice si A intersección B es igual a vacío, entonces A es distinto de B. Y mira, y aquí te va diciendo, ¿no? ¿Qué va haciendo en cada cosa? Pero no te va diciendo el por qué. Entonces, eso es nuestra misión, ir poniendo el por qué, ¿ya? Entonces, les voy a dar unos 2 minutitos para que ustedes analicen el 3 y vayan poniendo qué piensan ustedes que es lo que se hizo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué piensan que se hizo ahí? Y ya pues luego le vamos analizando entre todos y cerramos la clase.
A ver, vamos viendo qué es lo que hicimos en cada una de los pasos de nuestro ejercicio. ¿Sí? A ver, entonces, voy a hacer esto un poco más pequeño para que quepa todo la... Ahí. Miren, a ver, dice la primera. La intersección entre A y B es igual al vacío. A ver. ¿Esta en dónde la encuentro? Si yo me doy cuenta que lo que estoy subrayando ahorita con azul es una implicación, entonces está suponiendo que el antecedente es verdadero. ¿Ya? A intersección B es igual al vacío. Entonces debería la conclusión ser que A es distinto de B. Pero qué raro porque aquí aparece que A es igual a B. Entonces no está usando el método tradicional. O sea, yo voy a tener dos formas de hacer. Directamente, o sea, si tengo una implicación, supongo mi antecedente verdadero y concluyo mi consecuente falso. O la otra forma es la reducción al absurdo, ¿sí? Entonces, la reducción al absurdo es pensar todo lo contrario. En este caso, pensar que mi implicación es falsa. ¿Ya? Entonces, ¿qué sería verdadero? La negación de mi implicación. Y la negación de mi implicación sería el antecedente y la negación del consecuente. La negación del consecuente es A igual a B. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos dice, mire. Número 1. Supone que la intersección entre A y B es igual al vacío, debo deducir que A es distinto de B. Pero ahora se supone todo lo contrario de lo que se quiera demostrar. Entonces, lo que estamos haciendo es la reducción al absurdo. ¿Ya? Entonces, si estamos haciendo la reducción al absurdo, lo que yo quiero llegar es a una contradicción. Si es que yo llego a una contradicción, significa que es suponer que A es igual a B es falso, por lo tanto la negación de A igual a B sería verdadero. Y la negación de A igual a B, pues es esto, que es a donde yo quería llegar. ¿Sí? Entonces sigamos. Aquí aparece un X pertenece a A, pero acá no hay nada que dice tal cual X pertenece a A. Pero yo me acuerdo de este teorema. Dada una clase, si esta clase es distinta del vacío, sí, solo si existe un conjunto X tal que X pertenece a. O sea, ¿qué significa que un conjunto sea diferente del vacío? Que existe un conjunto X que pertenece a este conjunto. Entonces, como yo sé, ¿sí? Como yo sé que... Vamos a poner otro colorcito, verde. Como yo sé que A es diferente del vacío, ¿qué significa que A sea diferente del vacío? Que existe un conjunto X que pertenece a, y de ahí nace esta. ¿Sí? ¿Qué significa que B sea diferente del vacío? Pues que existe un conjunto X que pertenece a B, y de ahí nace la número 4. ¿Ya? Entonces aquí le pone el teorema 1 punto tanto, pero eso ya les voy a explicar ahorita. No les vamos a llamar teorema 1, teorema 2, teorema 3.14, teorema 5. No, ¿ya? En sus notas de clase de conjuntos, aquí hago un pequeño paréntesis. En sus notas de clases de conjuntos, hasta la parte final hemos puesto un resumen. Entonces, un resumen chiquito de todas las definiciones, de todos los axiomas, de las clases que hemos estado trabajando, de algunos teoremas que hemos visto, ¿ya? Entonces, esto para que tengan como un formulario, ¿ya? Como un resumen, como lo dice su título. Entonces, ahí vas a poder hacer referencia, más fácil. Entonces, ya la 3 y la 4 ya matamos. De ahí se la sacó, sabiendo que son distintos del vacío. Ahora, todo lo que yo voy sacando aquí es verdadero, ¿sí? Porque X pertenece a A y X pertenece a B salieron de teoremas, entonces son verdades. Ya, acuérdate que los teoremas son verdaderos. Entonces, X pertenece a A es verdadero, X pertenece a B es verdadero. Como ambas son verdaderos, la conjunción entre los dos
también sería verdadero. ¿Estamos? Eso se llama introducción de la conjunción. Entonces, eso tú deberías saber. Bueno, si este es verdadero y este es verdadero, por la introducción de la conjunción, X pertenece a, bueno, lo voy a escribir aquí. Voy a compartirles todo para que puedan ver todo. Ahí. Por la introducción de la conjunción, X pertenece a y X pertenece a B. También sería verdadero. ¿Sí? Pero esto, yo sé que es equivalente lógicamente a que X pertenece a la intersección entre A y B. Por definición de intersección. Entonces, X pertenece a A es verdad, X pertenece a B es verdad. La introducción de la conjunción me permite hacer esto. Y además de esto es la definición de la intersección. ¿Sí? Entonces, gracias a eso, tengo el paso 5. Y es precisamente, ¿no? Por la introducción de la conjunción aplicada 3 y 4 y la definición de la intersección. Obtenemos número 5. Pero miren que dice que 5 dice que X pertenece a la intersección de A y B. Entonces, como X pertenece a la intersección de A y B, la intersección de A y B tiene al menos un elemento, que sería X. Luego, ¿qué puedo deducir? Pues como la intersección de A y B tiene al menos un elemento, la intersección de A y B debe ser distinta del vacío. ¿Sí? Eso sería por el teorema que vimos hace un momento, el que utilizamos, ¿sí? Dada la clase tal, sea distinta del vacío, sí, solo sí existe un conjunto X tal que X pertenece a. ¿Ya? Y cerramos. Ahora bien, ¿qué está pasando? Hace un momento dijimos que la intersección entre A y B es igual al vacío, pero ahorita acabo de obtener que la intersección de entre A y B es distinta del vacío. O sea, claramente ahí está una contradicción, ¿sí? Ahí se presentó una contradicción, porque nosotros supusimos que la intersección B es igual al vacío y ahora obtenemos que es diferente. Entonces, como es una contradicción, ¿qué es lo que me llevó a la contradicción, muchachos? Eso es lo que debo analizar. Lo que me llevó a la contradicción, vamos a ponerle con naranja, es suponer que A es igual a B, ¿sí? Esto es lo que me llevó a la contradicción. Suponer que A es igual a B. Por lo tanto, A igual a B es falso, ¿sí? Este A igual a B es falso. Como este A igual a B es falso, ¿sí? ¿Qué debería ser A diferente de B? Debería ser verdadero, ¿sí? Entonces, hemos usado el método de la reducción al absurdo para demostrar que este teorema, pues, es verdadero. Entonces, mira, igual, o sea, ¿qué es lo que yo te voy a pedir? Pues que vayas poniendo las justificaciones aquí. ¿Qué utilicé aquí? Pues aquí utilicé el teorema de que si un conjunto es distinto del vacío, entonces existe al menos un elemento que pertenece a tal. Aquí utilicé introducción de la conjunción, definición de la intersección. Aquí utilicé el teorema ya mencionado anteriormente, ¿sí? Aquí concluí que por la reducción al absurdo. Entonces todo eso ustedes deben tener la capacidad de, pues, de ir viendo. Obviamente no lo vamos a ganar de la noche a la mañana, pero si nosotros vemos los ejercicios resueltos primerito, los que hicimos en clase también la semana anterior, pues nos va a facilitar el trabajo después. ¿Sí? Bien. No sé si tienen alguna pregunta. No, dice. Sami. Por preguntar, ¿se acuerda que uno el anterior empezó a partir desde una autoría? Eso podemos usar cuando no para llegar a la autoría.
tiene que decir. Te estoy escuchando un poco entrecortado, ¿puedes repetirme, por favor? Ahí me escucha. Ahí te escucho mejor. Le decía que en el ejercicio anterior a este se partió desde una tautología. ¿Podemos Ajá. hacer eso si es que nos ayuda a la demostración o el ejercicio tiene que indicarnos cuándo? de- de- No, no. O sea, tú puedes empezar o bien con lo que tengas o puedes ayudarte de algo más que sabes que es verdadero. O sea, que ya ha sido previamente demostrado. ¿Ya? Entonces ponte en la intersección de A y A igual a A. O sea, no tenías mucho, ¿no? Entonces necesitabas partir de eso, de esa tautología. Pero por ejemplo, en este ejercicio que lo hicimos ahorita, te daba algunas cosas. Te decía que A es distinto del vacío, te decía que B es distinto del vacío y te daba tu implicación. Entonces con eso fue suficiente para responder a lo que nos pedía. Gracias, Inge. Sí, ya, San. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchachos. Entonces, me gustaría pues que lean la parte del documento que les subí a su aula virtual, lo que resta de conjuntos, por favor, échense una lectura, ¿sí? Si es que encuentran cosas medias complicadas de entender, léanse otra vez, ¿sí? Igual mañana ya cerramos conjuntos, ¿sí? Mañana ya es la última clase de conjuntos y empezaríamos ya el miércoles, ¿sí? Miércoles con los números reales. ¿Estamos? Bien, entonces, si nadie más quiere comentar, decir algo, pues nos estaríamos viendo mañana a las 2. ¿Sí? Que tengan una buena tarde. Nos Buena estamos tarde, viendo. profe. Igual, Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas nos tardes. vemos.